El ejercicio 22.11 dice: una carga puntual de 6.20 microcoulombs está en el centro de un cubo con lados cuya longitud mide 0.500 metros. A. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de una de las 6 caras del cubo? B. ¿Cómo cambiaría su respuesta al inciso A si los lados midieran 0,250 metros? De una explicación. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos entonces la carga, una carga positiva de 6,20 por 10 a la menos 6 coulombs. Ya lo pasé de una vez a microcoulombs. Ustedes saben que para pasar de microcoulombs a coulombs simplemente multiplicamos por 10 a la menos 6 y listo. Es mejor trabajar directamente con las unidades correctas para evitar que a la hora de meter en la fórmula pues hayan resultados erróneos. Y tenemos la longitud de esos lados del cubo, que son 0,500 metros. Dice que la carga puntual está en el puro centro del cubo, es decir, está aquí. Esta de acá sería la carga puntual. Fíjense que es una carga puntual positiva. Entonces, creo que se los comenté ya en otro video. Cuando se genera, bueno, cuando tenemos una carga positiva, encerrada en este caso en un cubo, creo que en el video anterior era una esfera. Cuando tenemos una carga positiva, esa carga positiva va a generar un campo eléctrico. ¿Okay? Y como la carga es positiva, el campo eléctrico se va a proyectar de manera radial hacia afuera de la superficie. ¿Ok? Entonces este campo eléctrico va para afuera. Cuando el campo eléctrico va para afuera, el campo eléctrico es positivo. ¿Ok? Tiene un valor positivo. Tiene una... recuerden que cuando tenemos el campo eléctrico, pues el negativo, el positivo y el negativo lo que nos da la dirección. Entonces cuando es positivo quiere decir que va hacia afuera de la figura, de la superficie, del contexto que tengamos, ¿verdad? Nos están preguntando entonces el flujo eléctrico a través de una de las 6 caras. Bueno, resulta que una de las formas para calcular el flujo eléctrico generado a partir de un campo eléctrico, a su vez generado por una carga puntual, que es la que tenemos acá en el centro, esta de acá, pues lo definimos entonces como que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido entre la constante eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos? La carga encerrada es la carga puntual que está aquí en el centro del cubo, que son 6,20 por 10 a la menos 6 coulombs. Y la constante, pues es un valor que deberían darles en el examen. No creo que sea necesario que se lo aprendan, pero tampoco está de más, ¿verdad? Que es de 8,854 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado, dividido entre newton por metro cuadrado. Entonces, metiéndose en la calculadora, vean que un coulomb de estos se me va con uno de estos. Y por la propiedad distributiva y esas cosas raras, ¿no? Esto que estaba inicialmente abajo queda arriba y esto que queda arriba viene para abajo. Bueno, entonces me quedaría que el flujo eléctrico total, ¿verdad? Eso que nosotros acabamos de calcular es el flujo eléctrico total, ¿okay? que va a percibir o que se va a percibir en todas las caras del cubo. Es igual a 7,00 por 10 a la menos 2 newton por metro cuadrado entre coulomb, ¿ok? Pero nos están preguntando por el flujo eléctrico en cada una de las caras. Aquí calculamos el flujo la suma de los flujos eléctricos, ¿ok? Aquí nosotros calculamos el flujo eléctrico en todas las caras. Nos están preguntando solo en una. Entonces lo que tenemos que hacer para calcular el flujo eléctrico en cada cara es pues dividir el flujo eléctrico total, es este que calculamos, entre el número de caras. Entonces un cubo tiene 6 caras, entonces 7,00 por 10 a la menos a la menos 2 será eso, ¿verdad? Por 10 a la menos 2, no sé por qué puse otra cosa, por 10 a la menos 2 dividido entre 6 nos va a dar entonces 1,17 por 10 a la 5. Ok, entonces el flujo eléctrico que se va a percibir en cada cara va a ser de 1,17 por 10 a la 5 newton por metro cuadrado entre coulomb, ¿ok? Y luego el inciso B nos pregunta que cómo cambiaría la respuesta, o sea, cómo cambiaría este valor si se modifica el tamaño del cubo, si los lados fueran más chiquititos. Si ustedes se fijan, para calcular ese flujo eléctrico en ningún momento utilizamos área, en ningún momento usamos absolutamente ningún cálculo relacionado o ninguna variable relacionada con
la longitud o con el tamaño o con nada del cubo, ¿ok? Ustedes tienen que recordar que la magnitud del flujo eléctrico depende de la magnitud de la carga puntual. Entonces, si esta carga puntual hubiera sido menor o hubiera sido mayor, ahí sí repercute directamente en el flujo eléctrico que se percibe tanto en el total del cubo como en cada cara. Otro posible escenario es que la carga puntual no esté directamente en el centro, sino que esté desplazada hacia uno de los lados. Entonces, si la carga puntual está desplazada hacia una de las caras, ahí sí va a influir, ¿verdad? En este caso, cada cara, por eso es que nosotros dividimos, en este caso específico, para saber el flujo eléctrico en cada cara, dividimos entre el número de caras. ¿Por qué? Porque hay una simetría. Fíjense que cada lado, cada cara mide lo mismo y la carga puntual está en el puro centro. Entonces, todas las caras tienen la misma magnitud del flujo eléctrico. Pero si la carga puntual no estuviera directamente situada en el centro, ahí sí tenemos que calcular entonces de otra forma, con otra fórmula, ese flujo eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces ese flujo eléctrico que va a percibir la cara que está más cerca de la carga puntual va a ser diferente al flujo eléctrico que va a percibir la carga que se encuentra más lejos de, ese flujo eléctrico que va a percibir la cara, esa cara que se encuentra más lejos de la carga puntual va a ser diferente al flujo eléctrico que percibiría la cara que se encuentra más cerca de esa carga puntual. Entonces el inciso B, la respuesta es no depende del tamaño del cubo, sino que depende de la magnitud de la carga, depende de la simetría de la figura y depende también de la posición de la carga, si está en el centro o si está desplazada hacia una de las caras. Ese sería el ejercicio 22.11.